Bueno, en nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. Muy buenas tardes. Saludamos a la comisión, a la ministra de Medio Ambiente, Maísa Rojas. Bueno, antes de entrar en punto tabla, no sé si hay varios cuentas, secretario. Sí, no hay cuenta en el hoy No día. hay cuenta. Varios tampoco. No hay. Bueno, vamos entonces a la tabla directamente. Hoy día tenemos la sesión para conocer las conclusiones y los acuerdos adoptados en la COP28, en la que tuvo participación la ministra de Medio Ambiente, bueno, una delegación de Chile, eh, celebrada entre los días 30 de noviembre y 12 de diciembre en Dubái. Así que le ofrecemos la palabra a la ministra, sin más. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludo muy especialmente a la senadora Núñez, que no la habíamos visto hace harto tiempo, la echábamos de menos, senadora. Saludo también a la senadora Allende y usted. Y bueno, quisiera agradecer que me invitaran a contarles lo que fue eh, la última conferencia de las partes, ¿verdad? COP es conferencia de las partes que tuvo lugar en Dubái, Emiratos Árabes. Antes de hablar directamente de la reunión en Dubái, quería comentarles un poco esta parada que hubo anterior, porque también jugó un papel importante. Esta es una foto que sacamos hace, ya no me acuerdo, como 3 semanas atrás, y ahí está el presidente con el secretario general de Naciones Unidas, el ministro de Relaciones Exteriores, la ministra de Ciencia, estoy yo, está la embajadora Narváez también. Y esto es importante porque el secretario general, en el fondo, antes de irse a la COP, decide ir a Antártica. Era la primera vez que va a Antártica él, y lo hace con Chile. Y lo hace con Chile habiendo podido tomar la decisión de ir con algún otro país. Y les comento que yo estuve con él en la COP. Él está generalmente los primeros días y va los últimos días también para ayudar para ver si puede ayudar a resolver algunas negociaciones difíciles. Y las veces que lo vi públicamente, él dijo que estaba muy, muy agradecido de Chile, del presidente y de la logística, porque anduvimos en el Aquiles, en el avión de la Armada, en helicóptero, bueno, en el avión, en el Hércules, etcétera. Así es que hubo una logística de nuestras Fuerzas Armadas muy bien desplegada, así es que él lo agradeció públicamente y quería. No, estuvimos en la península solamente, estuvimos en la base. Esta es una foto aquí frente a la base Frey, y fuimos a la base O'Higgins también. Sí. A ver, un poquito de contexto de este año. Ya estamos a mediados de diciembre y está sumamente claro que 2023 va a ser el año más cálido desde que tenemos registro, y nos vamos a acercar muy, muy cercanamente a ese límite 1,5, y eso es bien simbólico. Esto no significa que estemos perdiendo nuestro compromiso ante el Acuerdo de París, pero porque es un año extremo, pero es muy simbólico que ese objetivo del Acuerdo de París de limitar, hacer los esfuerzos por limitar el calentamiento a 1,5 se esté cumpliendo. Bueno, esto es una consecuencia clara de que también el CO2 en la atmósfera está en su nivel más alto en cientos de miles de años. Y que bueno, y con este no es solamente un año cálido, sino que es un año en que también hemos tenido una cantidad muy importante de eventos extremos, y muchos de esos los hemos visto en Chile también, ¿verdad? Los incendios forestales, las inundaciones que tuvimos este año. No recuerdo otro año que hayamos tenido tantos eventos de tal magnitud y que ocuparon además un porcentaje bien grande del territorio nacional, ¿no? No fueron como acotados. Entonces ese es el contexto, y bueno, acá hay una foto de la, de la inauguración con todos los jefes de Estado ahí presentes. Pocas mujeres, sí, esa fue un comentario
bastante, que se manifestó bien claramente de que habían pocas mujeres en esta foto. Pero para que ustedes vean de que la cantidad muy importante de jefes de Estado que participaron en la COP. Las conferencias de las partes, entonces, y el acuerdo tiene que avanzar en el Acuerdo de París, y por lo tanto aquí la meta es limitar el aumento de la temperatura, tiene que abordar las reducciones de los gases de efecto invernadero, también tiene que abordar la adaptación a los impactos del cambio climático, y también tiene que ver cómo se financia todo esto. Esos son como los tres grandes ejes: mitigación, adaptación, financiamiento. Se llama medios de implementación, que es más que financiamiento, también es generación de capacidades y transferencia tecnológica. Son los tres medios de implementación, pero obviamente que finalmente esto, sin financiamiento, nada de esto se puede lograr. Así que esos son como siempre los tres pilares, pero dentro de los cuales en general hay varios más que se tienen que ir negociando. ¿Quiénes participan? Participan obviamente las partes, que son los países, y las no partes. Y las no partes, todo el resto del mundo, que en la jerga le llamamos los actores no estatales, que son los observadores, que son las organizaciones miembros de la sociedad civil, el sector privado, etcétera. Y para hacer esto un poquito más manejable que 200 países, los países en general se agrupan en equipos negociadores. Y nosotros somos parte de 2 equipos negociadores, que lo voy a mostrar al tiro. Pero, a ver, esto de nuevo, lo que yo les dije: mitigación, adaptación, medios de implementación. Aquí está un poquitito más, con más detalle en el Acuerdo de París. Y aquí hay una cosa bien importante que quisiera resaltar, y es que este año 2023 tocaba hacer una revisión. El Acuerdo de París es un acuerdo bien distinto al Protocolo de Kioto, y en el cual todos los países se tienen que hacer responsables según sus circunstancias nacionales, pero los grandes, los chicos, anexo 1, no anexo 1, desarrollados, no desarrollados, y tienen que cada 5 años presentar sus contribuciones nacionalmente determinadas. Chile lo ha hecho 2 veces ya, con la única condición que cada 5 años lo tiene que revisar y tiene que ser más ambicioso. Y eso se le llama el loop de ambición. Y entre medio, y eso toca entonces el 2023, había que hacer un balance global, una revisión, dice ahí, y esa era entonces la tarea más importante de este año, el primer balance mundial. Bueno, el Acuerdo de París nosotros lo ratificamos rápidamente, y somos parte. Aquí está el ciclo de la ambición. Este es el mecanismo del Acuerdo de París. Sabemos el punto de partida y sabemos el punto de llegada, que al año 2050 tenemos que tener emisiones netas cero y ser resilientes a los efectos adversos del cambio climático. Entonces, sí, cada 5 años acuerdo, y entre medio balance. Entonces, este año, como era la primera vez que se hacía el balance, la idea era que ese balance cumpla con su objetivo, que es hacer la corrección de rumbo. Porque obviamente sabemos que han habido esfuerzos, se ha ido avanzando, pero no estamos llegando a la meta. Y por lo tanto, este balance tenía que ayudarnos a hacer esta corrección de rumbo para lograr la meta final. Y en eso entonces fueron la mayor cantidad de las reuniones que tuvimos. Y este año la presidencia de Emiratos Árabes le pidió a 4 pares de ministros, a 8 ministros, perdón, 4 pares, 8 ministros, que le ayudara a la negociación de algunos temas más importantes, más difíciles, y a Chile, junto con Australia, nos pidió que le ayudáramos en adaptación. Así que yo estuve concentrada en ayudar a destrabar las negociaciones en adaptación al cambio climático. Yéndome ya a los resultados, y aquí está el balance mundial, en inglés es Global Stocktake. Este fue el texto más extenso, tiene como 200 y tantos párrafos, sí, un poquito más de 200
párrafos, así que fue un trabajo que se llevó varios meses de lograr ahí. Y yo creo que aquí lo importante es lo siguiente. Uno es que reconoce a la ciencia, reconoce la necesidad de mantener vivo el objetivo de 1,5, reconoce de que para eso tenemos que reducir nuestras emisiones en un 43%. Y esto es bien importante porque recordemos que el Acuerdo de París en realidad decía limitar el calentamiento muy por debajo de los 2 grados, pero hacer los esfuerzos para limitarlo a 1,5. Tiene como dos objetivos, pero acá dice, en realidad lo que está diciendo acá es no, el objetivo es 1,5, ya no es 2, porque la cantidad de impactos que hay con 2 grados es tanto mayor que con 1,5 que no nos podemos permitir llegar a 2 grados. Entonces, es como que refuerza que en realidad el objetivo es 1,5 y para eso, la verdad, las cosas que nos queda muy poco tiempo. Y aquí viene la parte como más importante, y es que aunque uno no lo pueda creer, es por primera vez el elefante en la habitación se pone en un texto y que son los combustibles fósiles. Primera vez en 28 años que se nombran explícitamente que lo que tenemos que hacer es eliminar los combustibles fósiles, transicionar, alejándonos de los combustibles fósiles para lograr limitar el calentamiento a 1,5 y con esta disminución en esta década crítica. Así que da como el punto final y también un punto intermedio, con lo cual ya señala una ruta más o menos bien armada. En cuanto a financiamiento, hubo temas importantes, pero la COP del próximo año es la que tiene la misión de cuantificar el próximo meta de financiamiento. La COP empezó con una muy buena noticia, también inédita, y es que lo que logramos negociar el año pasado sobre pérdidas y daños, y ahí Chile también jugó un rol importante. El año pasado nos pidieron, junto con Alemania, de ayudar a la negociación de pérdidas y daños, y también se logró tomar la decisión política de crear un fondo para pérdidas y daños. Pérdidas y daños se refieren a los impactos irreversibles del cambio climático. Y para eso entonces los países más vulnerables están pidiendo hace muchos años, ustedes nos tienen que ayudar a que esto tiene que tener un financiamiento especial. Estamos hablando de las pequeñas islas que están desapareciendo por el aumento del nivel del mar, o las islas que viene un huracán y les destruye toda la infraestructura. Eso no es adaptación, esto requiere de un financiamiento especial. Entonces el año pasado logramos despejar eso, se tomó la decisión, se crea un fondo, veamos los detalles para después. Ahora, los detalles eran hartos detalles. La buena noticia es que durante este año se logró definir los detalles. Este fondo va a estar en el Banco Mundial por un par de años. Encontraron la manera más rápida de hacer operacional este fondo, así que por un par de años va a estar en el Banco Mundial. Estamos muy orgullosos que también hubo un colega del Ministerio de Hacienda que participó en toda esta negociación y que ahora también va a ser parte del primer board en el banco para operacionalizar en el Banco Mundial este fondo. Y esto se adoptó en el primer día. Normalmente las decisiones se adoptan el último día y en realidad en los descuentos ya, en los extras. Y aquí el presidente de la COP, que es un hombre muy ambicioso, muy acostumbrado a ganar todas, logró que en el primer día de la COP se adoptara esta decisión, y con eso, claro, en los primeros días también empezaron rápidamente a llegar anuncios de distintos países de que ellos también iban a poner plata en este fondo. Así que no solamente tenemos el casillero, sino que la casilla sí, sino que ya tiene fondo. En adaptación, que es la parte que me tocó a mí, ayudar a que llegáramos a puerto, comenzamos súper mal porque en la primera semana no hubo nada de texto, así que cuando yo llegué como para ayudar a resolver como los últimos detalles, en realidad no había una hoja en blanco. Así que eso fue bastante desafiante, pero tenemos una meta mundial de adaptación ahora, y esto va a ayudar
a que el desbalance que hay en mitigación y adaptación se pueda ir nivelando, tanto en esfuerzo de adaptación, tanto en financiamiento de adaptación, tanto en metodologías para medir la adaptación. Todo eso está completamente desbalanceado, pero con esta meta mundial en la cual todos los países del mundo se ponen detrás, se va a lograr. Así que estamos muy contentos con eso también. Y también hubo un trabajo en transición justa que nos interesa harto en Chile también, porque también estamos utilizando el concepto de transición justa para nuestra agenda de descarbonización. Sí. Senadora Isabel Allende. A ver, si uno entiende la adaptación, los esfuerzos se hacen nacionalmente, Sí. fundamentalmente. ¿Cuál sería la razón de tanta diferencia que no llega al extremo? ¿Qué es lo que más produce discordia, digamos? Porque yo hubiese imaginado que hay otros temas, o incluso los financiamientos, pueden generar más problemas, pero en la adaptación, ¿por qué tanta dificultad? Eso, Sí. porque yo entiendo que más está relacionado con las políticas, las decisiones que toma soberanamente cada país. Sí. A ver, yo diría que hay dos aspectos. Uno es que sabemos que los efectos del cambio climático dependen del territorio en el cual uno está, incluso en Chile los efectos en Antofagasta son muy distintos a los de Valparaíso que en Magallanes, ¿ya? Y entonces con esa lógica, lo que ha ocurrido es que los países dicen, bueno, como esto es una cosa como local y de cada país, que cada país vea lo que tiene que hacer. Ahora, cuando uno lo deja a cada país, es como dejarle la tarea al que tiene recursos para hacerlo, para pensarlo, y al que no los tiene, lo deja medio abandonado, ¿ya? Por eso que era importante tener una meta global, en que todos, porque todos tienen el desafío, ¿ya? Esa es una cosa. Ahora, cuando es una meta que es global, y como en la convención está el principio de responsabilidades compartidas pero diferenciadas, y eso significa que los países desarrollados deben ayudar a los países en desarrollo a enfrentar el cambio climático, porque son los países desarrollados que vienen emitiendo 200 años versus los en desarrollo que en el fondo están lidiando con una crisis de la cual ellos no son responsables. Esa es como la lógica ahí detrás. Entonces, en el fondo, cuando uno dice que cada uno se las arregla, eso significa también que los países desarrollados no tienen obligación de financiarlo, ¿ya? Esa es como así, bien en simple, la divergencia que existe. Ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué no tuvimos texto? En realidad, eso es parte de una estrategia de negociación más amplia, en el sentido de como ambas tienen que estar más o menos nivelados. Si no tengo nada en adaptación, no puedo tener mucho en mitigación también. Y ahí son más bien los países petroleros que tienen que reducir sus emisiones, que querían dejar esto como medio, como rehén, como una moneda de cambio para no ser tanto en mitigación. Son lógicas bien frustrantes las que ocurren en estas negociaciones, porque como son por consenso de 200 países, es incluso más difícil lo que ustedes hacen acá. Acá hay que llegar a acuerdos, pero en general es por mayoría, pero no es 100%. Entonces, lo que había ocurrido la primera semana es que en el fondo los países decían, no, esto está muy difícil, no, esto está muy difícil, no, que no estoy de acuerdo con esto, y así dilatando, y todas las horas que hubo, no se llegó a nada. Es que justamente como mencionó los países petroleros, y a lo mejor con eso hasta cierto punto moneda de cambio, o ver como que quedar así nomás, porque hubo como bastante sorpresa decir por qué en un país petrolero y cómo puede encabezar, digamos, en Dubái, cuando todos sabemos que es uno, digamos, de los países petroleros importantes. Entonces quería saber cómo se manejó aquello y si realmente provocó todo el ruido, como por lo menos uno leyó desde afuera, y que había cuestionamiento, digamos. Sí, efectivamente. A ver, lo primero que yo quería clarificar es que el mundo en la convención está dividido en 5 regiones y las COP se van trasladando de una región a otra región. Entonces ahora tocaba Asia y por lo tanto ellos eligen qué país se hace cargo, y en este caso Emiratos Árabes se ofreció para esto. Eso es lo primero, así es que por eso es que la COP ocurrió allí. Y uno podría decir que efectivamente un país, y la otra cosa es que cuando un país toma la COP, tiene que tomar un rol neutro
en la negociación, porque tu rol es acercar posiciones de los 200 países, asegurar que este diálogo sea inclusivo, sea transparente, y por lo tanto uno deja de lado los intereses particulares. Entonces, pero claro, acá había una cierta duda si es que Emiratos Árabes, siendo un país petrolero, iba a poder dejar de lado y ser neutral en esta situación, y cómo iba a poder también traer a la mesa a sus vecinos y socios que también tienen el interés en que no se mencionaran los combustibles fósiles, en que no se avanzara claramente en señalar la ruta para dónde vamos. Y él, yo decía, es alguien como de personalidad muy competitivo, diría yo, pero en este caso le sirvió, yo diría, para demostrar de que él iba a poder liderar eh, este proceso, y demostrar de que se podía hacer, a pesar de toda la desconfianza claro, que habían. Entonces, la verdad, las cosas, por eso es que, claro, hizo esta cosa de aprobar en el primer día el fondo de pérdidas y daños, que no había ocurrido nunca antes, y de esa manera dar como mensajes bien potentes de que él entendía que esta era una copa importante, que se jugaban muchas cosas, que él estaba disponible de usar todo el capital que tenía eh, para lograr los avances más ambiciosos posibles. Y yo diría que resultó. Sí, la verdad es que sí. Claro, era una doble posibilidad. Sí. Y él estuvo muy comprometido a que no fuera un fracaso y a demostrar de que él podía liderarlo. Así que... Y bueno, cuando él le pide a 8 países que le ayuden, y nos involucró desde septiembre, desde la Asamblea General de Naciones Unidas, invitó a varios ministros bueno, representativos de todas las regiones del mundo, así que también yo creo que hay que sentirse bien orgulloso que Latinoamérica estuvo representado por Chile, y esto es porque Chile tiene una política de Estado muy coherente en cambio climático. Pasan los gobiernos y la posición de Chile es la misma, y eso se traduce en que somos confiables y en que en estos espacios somos muy valorados. Y bueno, aquí hay por ejemplo, una estadística con un índice de desempeño en cambio climático, y ustedes ven que hay algunos países con verde, que es alto, y Chile está clasificado aquí en este índice como uno que tiene altas políticas para proteger el clima. Aquí hay una foto no es toda la delegación, pero es casi toda la delegación. Y lo que yo les decía, el reconocimiento de Chile mire, tenemos a 9 personas de nuestra delegación que son partes de distintos comités de negociación. Está aquí, bueno, del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Medio Ambiente, y de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, que depende del Ministerio de Economía. Así que bien amplio el equipo. El equipo también incluye gente del Ministerio de Energía, Ministerio de Ciencia y de Agricultura. Pero ustedes ven que somos, no sé, pues unos 15, 20 y 9 personas de nuestra delegación, parte de distintos comités. También es una demostración que somos valorados y que aportamos en este espacio multilateral. Ministra, en este Ujú. punto, una pregunta respecto a la delegación. Algunos nombres los ubico de participación en COP anteriores. Yo le quería preguntar justamente eso, que hay gente que viene trabajando y participando en negociaciones en distintos gobiernos, digamos, en distintas COP, y creo que Todo, eso es sí, importante todas destacarlo. estas personas que ustedes ven ahí son funcionarios del Estado de Chile y que llevan trabajando en esto yo diría que todos, mínimo 5 años, por no decir 10 o 15. Así que, mm,
Sí, exactamente. Así es que no, realmente Jaime Tramón de Hacienda en particular, él está en la Junta del Fondo de Pérdidas y Daños y estuvo también negociando durante este año los detalles que yo pongo así entre comillas, que fue lo que acordamos el año pasado. Así es que súper, no, realmente hay que sentirse muy orgulloso del trabajo de todos estos funcionarios. También, bueno, firmamos una cantidad muy importante de... bueno, hay una persona que no salía en esta foto, pero que a esta altura también debiera, que bueno, ya no es parte de la delegación, pero es parte de la herencia de Chile, que es Gonzalo Muñoz, que fue nuestro champion en la COP25, que ahora ya está como de champion del mundo, se ha mantenido en esa agenda y él ha estado continuando en esta. Esta es una foto que es bien significativa. El Acuerdo de París permite, obviamente, que tiene compromisos nacionales, pero también permite que uno pueda tener compromisos con otros países y para mitigación, ¿ya? Pero como Chile tiene altos compromisos para nosotros reducir nuestras emisiones, para que podamos firmar con otro país, para que otro país en el fondo reduzca sus emisiones en nuestro país, eh, tenemos que tener un sistema de poder sumar en el fondo las emisiones de estas toneladas de CO2 muy transparente, para asegurarnos de que es adicional, que es transparente, de que no es que no estamos doble contabilizando, que no lo está contabilizando ni Chile ni el otro país. Así que Suiza nos va a reducir emisiones que ellos están comprometidos en Chile de cosas que nosotros, porque son muy caras todavía, porque la tecnología no está, no nos estamos comprometiendo nosotros mismos, pero que a nosotros también nos va a ayudar a acelerar ciertas agendas. Así que muy contentos de que ya somos de los primeros países que firmamos estos acuerdos. Y aquí están, ustedes ven, la cantidad de otros pledges que firmamos. La primera vez de algo de clima y salud también, agricultura sostenible, resiliencia de los sistemas alimentarios, realmente como muy amplio. Probablemente de lo más de alto nivel, y ese evento participó nuestro ministro de Relaciones Exteriores, y es que Alemania nos invitó a ser parte a ver, ¿a dónde está eso? Del Climate Club, es una aceleración de la descarbonización industrial, ¿ya? Y mediante la cooperación internacional. Invitó a Chile, el canciller Scholz, cuando estuvo el año pasado, le invitó al presidente a que nosotros fuéramos co-host de esta iniciativa y nosotros aceptamos y estuvo el canciller ahí. Bueno, del Congreso, entiendo que invitamos a varios que no pudieron ir, pero fue el senador Lagos Weber, y de hecho también quisiera agradecerle públicamente. Yo me había comprometido a participar en ciertos eventos, en los cuales yo finalmente no pude porque me tuve que hacer la cofacilitación, y así que el senador Lagos Weber me salvó en algunas de esas, así que bueno, se lo agradecía ya también, pero públicamente, así que fue realmente no solamente la oportunidad de él conocer lo que significa, sino que también colaboró en dejar bien parado al país y no haber dejado botado algunos compromisos adquiridos. Ahí está el canciller con Scholz en el primer día de la COP para dar inicio oficial con otros 36 países, yo creo, al Climate Club. Y el canciller también inaugurando el pabellón de Chile, hay algunas fotos del pabellón de Chile en los primeros días. También estuvo el ministro de Agricultura, que firmó, entre otras cosas, esta colaboración para sistemas de
de emisiones, con bajas emisiones. Hubo un par de alcaldes también que alcancé a ver. Y así. Y bueno, y a la vuelta también intentamos compartir toda esta información con los medios nacionales para que se enteraran de qué cosa se negociaron allá y qué ventajas tiene esto para Chile. Yo diría que, sobre todo en el tema de mitigación, es una señal potente, no solamente para los países, sino para el sistema financiero internacional. Para decirlo así en bien chileno, ¿para dónde va la micro? Y eso significa, por ejemplo, una señal muy potente para toda la industria automotriz de que electromovilidad, para allá va la cosa. Sale explícito en el texto ahora. Y eso obviamente también va a tener repercusiones en Chile en el sentido de que van a empezar a bajar los precios. Nosotros tenemos una estrategia de electromovilidad, etcétera, energías renovables, para qué decir. Y en general desarrollo de otras industrias importantes para la descarbonización. Así que yo creo que una muy buena participación de Chile muy reconocido en estos espacios multilaterales y esto no solamente es importante como internacional, sino que todo esto va a tener una repercusión positiva a nivel nacional también. ¿Por qué? Porque, bueno, gracias a ustedes, en gran medida también tenemos una ley que traduce todos estos compromisos internacionales a nivel nacional y estas señales en estas decisiones que se toman van a ayudar a acelerar la descarbonización, para lo cual Chile está muy preparado y se va a ver beneficiado. Muchas gracias. Bien, gracias, ministra. Me ha pedido la palabra la senadora Paulina Núñez, senador Matías Walker y senador Durresti y senador Allende. Después yo. Muchas gracias, presidente. Gracias a la ministra también por la exposición, por sus palabras al inicio. Y yo quiero partir destacando lo siguiente. Creo que cuando se destaca a su vez una política pública, se presenta un equipo de profesionales, de funcionarios públicos, se continúa mejorando en los años y no se parte de cero, obviamente que el país gana. Yo creo que eso es bueno, sobre todo en estos momentos, de recordarlo. Así que se le agradece esa mirada y esa ejecución, sobre todo cuando se representa al país afuera, en encuentros tan importantes como es la COP y evidentemente en temas tan relevantes para el país y para el mundo. Quiero valorar dos cosas. Primero, y a lo mejor explayarnos un poco más, pero este acuerdo bilateral con Suiza en este caso, porque claro, al final del día son los grandes países los que primero tienen que meterse la mano al bolsillo y cumplir estos compromisos, pero muchas veces ni siquiera voy a hablar de los pequeños, o por ejemplo las islas que ponía la ministra de ejemplo, que directamente con un huracán terminan desapareciendo su infraestructura, pero sí los que, como los nuestros, están en vías de desarrollo, tienen un sinfín de demandas, los recursos son escasos y lógicamente que, por poner un ejemplo, ¿cierto? Frente a la salud inmediata, a la educación inmediata, a la seguridad inmediata, uno dice, bueno, ¿cómo ejecuto, cierto, estos compromisos? Entonces, a mí me gustaría saber un poco más de aquello y cuántos compromisos o con qué otros países tenemos estos acuerdos, que yo de entrada, sin haber revisado tanto ese detalle, leí en qué se traducían algunos de ellos, pero lo veo como algo positivo. Y, por último, a modo de pregunta, presidente, una cosa es lo que acordemos como Estado y luego que las instituciones acá funcionen. Por lo tanto, la pregunta es súper concreta. ¿Qué nos corresponde a nosotros hacer? La ministra recordaba, ¿cierto?, la ley marco, pero cuando uno dice, por ejemplo, en materia de electromovilidad, distinto sería, ¿cierto?, ir estableciendo un marco, más allá de los buenos oficios que se puede hacer entre lo público y lo privado. O, por ejemplo, ya que estamos a la vuelta de la esquina, espero, ¿cierto?, de poder conocer aquello, todo lo que es relacionado con permisología, que no solamente se haga más eficiente o más rápido la tramitación y la revisión de los proyectos, sino que evidentemente vayan en la línea de los compromisos adquiridos como país, como Estado a nivel internacional. Aprovechar esa instancia para que también vayamos avanzando en esa línea. Así que súper atenta, ministra, presidente, a qué nos corresponde a nosotros después de esta representación de Chile en esta instancia. Gracias. Gracias, senadora. Senador Matías Walker. Gracias, presidente. Agradecer a la ministra por su
por contarnos lo que fue el resultado de la COP, que sin duda fue exitosa, como muy bien lo ha señalado ella, respecto a logros concretos. Y mi pregunta es, ministra, ¿cómo hacemos la bajada ahora respecto de estos compromisos en los proyectos de ley que están en trámite? Me tocó conversar con el ministro de Energía, por ejemplo, otro día en mi región, a propósito de la ley de transición. Entonces, ¿cómo se inserta, por ejemplo, el proyecto de ley de transición, que me parece muy interesante, sobre todo en las regiones que tenemos más de un 90% de energías renovables no convencionales en su matriz energética, para el cumplimiento de estos compromisos? Por ejemplo, a propósito de esta aceleración de la descarbonización industrial mediante la cooperación internacional, que me parece muy interesante, la reducción de los combustibles fósiles que se menciona por primera vez, la electromovilidad, por ejemplo. ¿Qué incentivos concretos en el pacto fiscal se van a adaptar para los efectos de incorporar la electromovilidad? Por primera vez vamos a tener buses eléctricos en la región de Coquimbo, por ejemplo, que es algo que estábamos demandando hace mucho tiempo, pero claro, todavía no se toma razón en la Contraloría del decreto de adjudicación. Vamos a tener o no tranvía en la región de Coquimbo, que es un proyecto que está hace mucho tiempo y que el ministro parece que se ha conformado más con los buses que con el tranvía, que es un medio 100% amigable con el medio ambiente, tanto desde el punto de vista de la contaminación de emisiones, como también desde el punto de vista de la contaminación visual, que es algo muy, muy importante. ¿Y de qué manera esta Comisión de Medio Ambiente del Senado se puede insertar en ese esfuerzo? Eso es un poquito me pregunta, porque yo creo que ahora el desafío es hacer la bajada más concreta. Gracias. Gracias, senador. Senadora Allende, entiendo que el senador Durresti quiere plantear otro punto, entonces cerramos este Carbollo al final y le damos la palabra al senador. Senador Isabel Allende. Gracias, presidente. Agradecer, por supuesto, a la ministra su presentación y su rol. No cabe la menor duda que dejó bien puesto en ese sentido a nuestra representación nacional y me alegro muchísimo de aquello. Sin embargo, a lo menos cuando uno leía, digamos, durante el transcurso, el desarrollo de la reunión, la verdad es que era un poco preocupante el lenguaje, porque se alienta, disminuir en la medida de lo posible, no es abandonar. Yo sé que el lenguaje se usa mucho en los organismos internacionales y cuando es necesario llegar a un acuerdo entre 200 países, obvio, pero independientemente de eso, ¿hasta dónde ese lenguaje afecta a acuerdos concretos? ¿Hasta dónde podemos decir que se va a avanzar? ¿Hasta dónde, digamos, nos quedamos contentos porque parece muy buena disposición, pero como digo, un lenguaje bastante ambiguo, no me deja claro de verdad las posibilidades reales de alcanzar la meta que todos entendemos que deberá ser? O sea, no superar el límite del 1.5 que se tenía en la era preindustrial, lo cual se ve bastante imposible. Y además el propio secretario general que planteó del día 1 abandonar los fósiles, aquí sí se siempre lo mismo, sí se disminuir, que no es lo mismo que abandonar, y así sucesivamente. Ojo que por ahí hay una declaración, no me acuerdo cuál, de uno de estos jefes de Estado, no sé si fue el propio dueño de casa, no sé, pero que también incluso al inicio por lo menos tendió a disminuir, decir que la ciencia no había propiamente tal garantizado que efectivamente los fósiles, digamos, y sus residuos fueran responsables de entonces estos gases de efecto invernadero. Entonces, claro, uno queda con una sensación encontrada. Independientemente del rol de Chile, y no tengo ninguna duda de esto, pero sí me gustaría como bien concreto, a lo cual me sumo después a lo que dicen nuestros compañeros en el sentido de la comisión, digamos, nuestro colega, cuál es el rol concreto que nosotros vamos a jugar. Y es bien importante también saber porque cómo se va a hacer metano, cómo se hace captura de carbono. Normalmente no son fáciles de aplicar. Entonces yo quiero saber qué se está pensando en esos términos, digamos, para poder realmente tener un producto concreto que nos haga sentir que avanzamos. Y bueno, también creo que es muy importante tratar de aterrizar el compromiso en el fondo de pérdida y daño, que el Banco Mundial va a jugar un rol, saber cómo eso va a concretarse en nuestras áreas, en nuestros países, sobre todo obviamente los países menos desarrollados, porque es fundamental que responsabilidad histórica podemos
digamos, obviamente no son responsables los países que tienen menos desarrollo, pero sí les toca enfrentar la consecuencia. Entonces es bien importante que esto se ejerza y bien. Yo me alegro mucho que haya sido desde el primer día, que eso permita, por lo tanto, haber puesto, digamos, el tema y haber logrado compromiso de países, que ya ese fondo incluso existe, pero ahora que empieza a operar. Eso es como muy, muy importante. Gracias, senadora. Voy a apagar el micrófono ahí. Perdón. Ahí, gracias. Sí, yo también, bueno, valorar la presentación y la participación de usted, ministra, y la delegación chilena que mencionaba, y también esta primera visita, digamos, pre-COP a la Antártica, creo que es un hito global y claro, en estos espacios, en estas cumbres internacionales se busca ciertas metas globales porque hay una interdependencia, ¿no? entre los países. Ahora, volviendo a la bajada a Chile, ¿no? Que a mí me parece una buena noticia lo del Fondo de Pérdidas y Daños. Y yo me pregunto cómo generamos también, o vamos generando la idea o generando las condiciones de un Fondo Nacional de Pérdidas y Daños. Porque estamos año a año, la misma presentación plantea, ¿no? Que hay cada vez más eventos extremos, ¿no? Olas de calor, incendio forestal, inundaciones, escasez hídrica en el caso de Chile como uno de los indicadores de vulnerabilidad, ¿no? Y frente a esos eventos extremos, siempre año a año estamos en las reasignaciones presupuestarias que se saca del Tesoro. O sea, Chile ha podido responder, ¿no? A las emergencias, pero claro, esas son como medidas muy de corto plazo, muy de año a año, insisto, como en vez de tener un fondo más permanente en que diga, sabes que estos eventos extremos no van a ser aislados, sino que van a ser cada vez más permanentes, ¿no? Y por tanto nos vamos preparando institucionalmente, económicamente, financieramente a estos fondos. Lo mismo respecto de las medidas de adaptación, mitigación, cómo equilibramos un poco la cancha, porque estamos muy centrados en las medidas de mitigación, pero poco en políticas de adaptación. Y por último, claro, porque esto no depende solo de medio ambiente, obviamente. O sea, estaba la participación ahí del ministro de Agricultura, Obras Públicas tiene su rol en materia de agua e infraestructura, ¿no? De resiliencia climática. Yo creo que es un tema. Están los municipios, los gobiernos regionales, etcétera. O sea, hay toda una institucionalidad, pero claro, yo diría medio ambiente tiene el rol, o así lo veo yo, ¿no? De punta de lanza y de articulación, ¿no? Sabemos que el Ministerio de Medio Ambiente es un ministerio pequeñito, con pocos recursos, con pocas atribuciones, pero sí creo en esta agenda, en esta gran agenda, tiene un rol de articulación institucional muy importante. Eso como comentario, pregunta. Cerramos este punto primero, como le damos la palabra a la ministra, a su equipo, para responder. También le damos entonces antes la palabra al senador Durreste. Presidente, gracias por la palabra, saludar a la ministra y felicitarla. He visto a la ministra en sus intervenciones internacionales, es una destacada canciller verde, yo siempre le he dicho. No, ¿verdad, ministra? Creo que en esta misma comisión el año pasado, el año pasado hice la observación. Yo creo que usted tiene un conjunto de habilidades, capacidades formativas, profesionales, políticas, en estos eventos tener un destacado protagonismo, y lo digo no por alabarla, sino por reconocer que hay que tener una capacidad, hay que saber enfrentarlo, hay que saber persuadir, hay que saber negociar, y por la revisión que se hace bien, porque eso permite al país, con nuestra insignia o nuestra mínima contribución a gases de efecto invernadero, no ser un país contaminante, pero somos un país que creo que podemos hacer muchas cosas, que hemos avanzado en legislación y que podemos ayudar, digamos, a mitigar. Entonces, quería destacar eso, ministra, porque creo que usted tiene habilidades particularmente importantes en eso. Y la he visto y esto lo ratifica. Y por esa misma línea discutimos la ley de presupuesto, el escalar en materia de humedales, en materia internacional Ramsar, en áreas marinas protegidas, y yo creo otros elementos que usted nos puede ayudar en algún momento de poder identificar dónde Chile contribuye. Creo que está pendiente el tema de las turberas, que Chile tiene una enorme extensión de turberas y que es una contribución. Si hacemos mal eso, vamos a estar incumpliendo. Entonces también yo creo que usted, no solo en las COP, sino en el conjunto de foros internacionales,
también pueda exhibir y podamos exhibir, porque creo que en eso también hay un acuerdo transversal de que Chile hace tareas y va a contribuir. Vamos a buscar fondos, seguramente, lo revisamos aquí con el senador Walker, los distintos fondos que ojalá retornen, pero también podemos ir a contribuir en materias en las cuales lo estamos haciendo bien, y creo que los compromisos que hizo Chile en materia de humedales, en materia de turberas, en materia de bosque nativo, deberán ser nuestros buques insignias para decir, estamos haciendo el trabajo, por tanto, pedimos fondos, requerimos fondos. Entonces, quería destacar eso. Creo que lo han dicho todo en función de eso, pero tengo un problema que se nos va a producir en un par de horas más y mañana y pasado en sala. En la ley de presupuesto, en la ley de reajuste del sector público, se usa una mala técnica que yo creo que son las misceláneas, que son ciento y tantos artículos que se ven distintos temas, y creo que es una mala técnica legislativa porque terminan borrando con el codo leyes en las cuales se ha construido, se ha trabajado y hemos políticamente expuesto nuestras posiciones y son leyes de la República. La ley, el artículo 87, y esto creo que es muy importante ya que estamos en la Comisión de Medio Ambiente y con la ministra de Medio Ambiente, establece que para el periodo comprendido entre el 6 de septiembre del 2023, o sea, con efecto retroactivo, una cosa poco vista en materia legislativa, y el 31 de diciembre del 2024, o sea, todo el próximo año, el número 4 del artículo 2 y los artículos 15, 19 y 52 de la ley 20.283 no regirán respecto de bosques nativos que tengan presencia de especies calificadas de conformidad al artículo 37 de la ley 19.300, y bueno, hace un conjunto de normas. Esto es una norma tremendamente preocupante para el medio ambiente. Si nosotros internacionalmente estamos dando, no cátedra, pero defendiendo el medio ambiente, no podemos a través de una ley miscelánea, en la ley de reajuste, estar suspendiendo el SFAP, que es un tremendo logro de este país, no digo ni siquiera del gobierno del país, porque el SFAP lo venimos tramitando todas las administraciones, 12, 14 años, ¿cuánto nos demoramos en el SFAP? Entonces, lo que quería, presidente, por su intermedio, que la ministra nos pudiera aclarar esta situación, alertar esto como Comisión de Medio Ambiente, que creo que es una norma, perdone la expresión, de contrabando. Y esto tiene nombre y apellido. Las eléctricas. Hacer la línea de transmisión saltándose normativas en materia de bosque nativo, o si estoy equivocado y hay otra razón medioambiental que se explique, porque creo que es pésimo. Es de contrabando, es sin la debida discusión, obviamente no pasa por medio ambiente, esto lo va a ver Hacienda con suerte, y lo vamos a tener en sala mañana votando en una ley en la cual uno es convocado para el reajuste del sector público, no para una suspensión de una norma. Entonces, ministra, sería muy bueno clarificar qué es lo que hay aquí, cuál es el objetivo de esto, si el ministerio tuvo participación o conocimiento en esto y qué podemos hacer, porque a mí me afecta, digamos, no solo emocionalmente, sino políticamente, que en una ley de reajuste en que votamos en un paquete prácticamente, aparezca esta norma. Y yo les pediría que elaboramos una minuta, poder circular, porque hay desde la teoría conspirativa, de que es un traje a la medida para una línea de transmisión eléctrica, o para disminuir especies amenazadas del bosque nativo, o no sé cuál es la razón, pero no puede haber un artículo de esta magnitud incorporado en la ley de reajuste del sector público. Eso, presidente, gracias. Gracias, senador. Bueno, le ofrecemos entonces ahora la palabra a la ministra por el punto en tabla y finalmente el punto que plantea el senador Torreste. Ya, aquí me mandaron el artículo 87. Me voy a referir primero a esta brevemente. Entiendo que la ley 20.283 es la ley de bosque nativo, ¿verdad? Así que tiene algunos aspectos que tienen que ver con cómo funciona el bosque nativo y algunas especies que tienen cierta clasificación. Recordemos que el Ministerio de Medio Ambiente hace una clasificación de especies y algunos quedan como en peligro crítico de extinción o en peligro de extinción, vulnerable o casi amenazado. Hay una graduación.
pero eso es algo en la cual esto lo vio el Ministerio de Agricultura con CONAF para ver cómo la incorporación, o sea, el régimen ya del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, por eso la fecha 6 de septiembre, que es la fecha en que se publica en el diario oficial, cómo eso juega con, o sea, se vincula con la ley de bosque nativo. Lo que sí nosotros tuvimos que ver es que en el fondo lo que hace en esta fecha del 6 de septiembre hasta fines del próximo año es como es un transitorio para el sistema de evaluación de impacto ambiental, porque según hoy en día los proyectos que ingresan, y si en el lugar de que yo voy a tener quiero desarrollar mi proyecto, existe bosque que está en alguna de las clasificaciones, tiene que hacer algo especial, ¿ok? Y con el SVAP las categorías aumentan, lo cual significa de que si yo ingreso ahora y entra en funcionamiento del SVAP, voy a tener que ya ingresó, voy a tener que tomar más datos, más líneas base, y entonces lo que permite esto es dar en el fondo un transitorio de un poco más de un año para que los proyectos puedan ingresar de igual manera al Servicio de Evaluación Ambiental sin considerar la vigencia ya del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y de una de las, como la ampliación en el número de ecosistemas que están clasificados en nuestro sistema de clasificación de especies. De eso se trata, es un transitorio. Así que yo creo que es como correcto. Solo para la historia de la ley, solo una cosa, no es un traje a la medida para la línea de transmisión Quimarlo Aguirre. Para decirlo, no es un traje a la medida para esa línea de transmisión, Quimarlo Aguirre, esta norma. Es una norma que le va a aplicar a todos los proyectos que ingresen de aquí hasta el próximo año, para que tengan un transitorio que les permita ajustarse a la nueva legislación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. ¿Beneficia a la línea de transmisión Quimarlo Aguirre, entonces? A todos los proyectos que ingresen, que hayan que ingresado. Sí. Ahí se está construyendo y ahí es donde está la... Isabel Allende. Hay que pagar allá el país. Sí. Lo que me interesa saber, efectivamente, cuando nosotros tramitamos el SVAP y sabíamos que venía estas nuevas categorizaciones, en fin, y que uno de los objetivos, digamos, justamente por algo se llama también áreas protegidas, quiero saber si se había contemplado esta posibilidad de que efectivamente a partir del momento que ya entra a funcionar la ley del SVAP iban a haber estas nuevas definiciones, estas nuevas categorías, y quiero saber, digamos, si eso se había contemplado. Entonces, si esto usted derechamente uno lo puede considerar un retroceso en función de algo que debiera aplicarse, por algo lo aprobamos como lo aprobamos, o cómo se justifica, o de verdad cree que puede que efectivamente beneficie directamente a esas como a otras. No me imagino que no es la única, probablemente van a haber otros proyectos también que van a ser beneficiados, pero lo importante es saber entonces la evaluación que hace como responsable máximo el Ministerio del Medio Ambiente, y justamente lo que hablábamos antes, nuestra mirada internacional, hasta dónde ustedes evaluaron que era necesario, hasta dónde considera que es necesario esta especie de transición, cuánto nos va a perjudicar, en cuánto estamos dando esto para efectivamente ese u otros proyectos, porque probablemente van a haber más. Yo creo que es un tema bien relevante para que la ministra lo responda, para saber efectivamente con qué criterios se aceptó esto dentro de la ley esta miscelánea. Senadora, mire, estamos discutiendo ayer, por ejemplo, la ley de turberas, ¿verdad? Y ahí estábamos considerando un transitorio para los pomponeros que hoy en día tienen un plan de cosecha para pasar al plan de manejo. A mí me parece que es completamente razonable incluir un transitorio. En este aspecto no estuvo considerado en la discusión de la ley. No estuvo considerado hacer ese transitorio. Ahora a nosotros nos parece de que sí debió haber estado considerado, porque tiene una afectación en el fondo de un día para otro. Así es que
yo diría que es razonable dar un plazo de un poquito más de un año para que se ajusten. De la misma manera, recordemos de que el SVAP requiere 20 y tantos reglamentos, y tenemos 2 años para esos reglamentos. También es razonable que mientras no estén los reglamentos, también existe el transitorio, de la misma manera que en general legislamos con legislaciones nuevas que cambian en el fondo las condiciones, la regulación, de dar un transitorio para que el sistema completo se adapte. No había estado considerado y por lo tanto se está considerando ahora. Bien. Sí, a los otros puntos, sí. La Voy pregunta al sobre otro la punto, porque COP28. yo creo que hay hartos temas importantes de conversar con ustedes, en el fondo, como cuál es el rol del Congreso, de esta comisión, de ustedes como senadores, de sus regiones, etcétera, que yo creo que es bien relevante, porque, claro, yo agradezco mucho las felicitaciones, y todo el equipo también, yo se los voy a transmitir, y eso está todo muy bien, pero lo importante es que esto tenga beneficio para el país, ¿verdad? Em, y entonces, recordemos que nuestra ley es una ley marco, es decir, es un paraguas. ¿Y cómo se materializa después de que vamos a ser carbono neutral y resiliente al clima? Tenemos varios instrumentos, siendo los más importantes, yo diría, los planes sectoriales de mitigación y de adaptación, que tienen que estar listos el próximo año. Las medidas de esos planes van a ser evaluados por la Contraloría y también por ambas comisiones de la Cámara y del Senado. Es decir, usted, no sé muy bien, pero va a ser, no sé, pues en diciembre de cada año o en enero de cada año, no sé, vamos a ver cómo va avanzando, y ustedes van a tener que ir revisando de que realmente estemos avanzando, ¿ya? Así que ahí ustedes juegan un rol importante. Ambas comisiones de medio ambiente de la Cámara y del Senado, de ir revisando cómo vamos avanzando en la implementación de esos planes cuando existan, que va a ser durante el próximo año. Así que esa es como una primer rol formal que ustedes tienen. Ahora, decíamos que teníamos estos planes de mitigación y de adaptación que son sectoriales, que elaboran los ministerios. De hecho, son 7 de mitigación y 12 de adaptación. Eso también recordemos que esta es una ley que firmaron 17 ministerios. O sea, esto no es una ley del Ministerio de Medio Ambiente, sino que el rol del Ministerio de Medio Ambiente es de articular, de coordinar, pero esto es una tarea del Estado completo. Después existen planes regionales de acción climática y también comunales. Eso fue algo que discutimos acá, ¿verdad? No traía originalmente los planes comunales, y le dimos la tarea también a las 345 comunas del país de tener planes de acción. Eso va a ser un desafío de capacidades bien importante y significativo. Pero es en las regiones donde esto finalmente se materializa. Entonces, voy a dar un ejemplo. En el plan de mitigación del Ministerio de Energía va a haber una medida para desarrollar el hidrógeno verde para Chile, pero eso se va a materializar, y ya sabemos que se va a materializar probablemente en 2 regiones, ¿verdad? En Antofagasta y en Magallanes, y por lo tanto va a tener que estar recogido en los planes de acción de esas 2 regiones. Y ahí yo diría que ustedes también territorialmente juegan un rol de ayudar a que esto ocurra. Y en su rol de senadores, como yo decía, esto es una ley marco, le da obligación a los ministerios, pero cómo los ministerios lo van a implementar va a depender un poquito de cada ministerio. Y por ejemplo, Energía claramente ya tomó la decisión de que necesitaba un par de leyes más, entre ellas la de transición energética. Esa es su ley en la cual va a materializar su obligación que le da la ley marco en la descarbonización. Y algunas otras más, ya la que se aprobó el año pasado, la de almacenamiento y, no sé, ¿cómo se llamaba esa ley?
pero que tenía de electromovilidad y almacenamiento, creo. Algo así. Bueno, esa es como la manera en que tiene de materializar su compromiso que tiene con la ley marco. Así que definitivamente ustedes también juegan un rol muy importante de que esas leyes vayan saliendo, y otros ministerios podrán pensar que necesitarán una ley o no la necesitarán, será solamente medidas de subsidios, estrategias, hay distintos instrumentos, y tenemos otro instrumento también, que tenemos un instrumento de mercado ahora, que también lo tenemos por la reforma al impuesto verde, y también esto se va a materializar con la posibilidad de hacer reducciones y compensación a través de la ley marco de cambio climático. Así que tenemos instrumentos de mercado, tenemos instrumentos, tenemos una batería de instrumentos que desarrollando e implementando, y ahí ustedes juegan un rol fundamental. El senador Walker decía que ya está, o sea, lo que hace el Ministerio de Transporte, que tiene que reducir las emisiones del sector transporte. La estrategia ahí ha sido claramente la de electromovilidad, primero darle a los buses, ¿verdad? Me han preguntado harto, bueno, van a bajar el precio de los autos, vamos a hacer algo con los autos privados, y eso evidentemente va a tener que ocurrir también, pero la estrategia ha sido primero focalizar en los buses, en transporte público, segundo en los pequeños repartidores de carga, los camioncitos, el de la última milla, ¿verdad? Pasarlos eso a electromovilidad, esos que normalmente son a diésel, además, que además contaminan la ciudad localmente. Entonces, pasar esos a electromovilidad, y la estrategia también incluye poner la infraestructura habilitante, porque nos parece, para un país como Chile, que está en vías de desarrollo, propiciar o incentivar demasiado el auto eléctrico privado no es nuestra prioridad por ahora. Pero igual la estrategia dice que al año 2035 no se van a vender más autos a combustión interna en Chile. Así que, y eso es bastante en la línea con lo que están haciendo los países europeos también. Y con este impulso fuerte, probablemente con más empresas estando a full a producir autos eléctricos, van a empezar a bajar los precios también, y por lo tanto esa transición también se va a dar. Así es que en el fondo la ley marco nos habilita muchas cosas, van a venir otras leyes más, en las cuales ustedes juegan un rol importante. Esto se tiene que traducir en estrategias regionales, comunales. Esta es una agenda económica y una agenda de desarrollo. Eso es lo que hace en el fondo la ley marco de cambio climático. La descarbonización no solamente de parques eólicos y fotovoltaicos, sino que es bastante más profundo que eso. La senadora Hacienda Antofagasta, esto va a significar una... Lo de los buses, maravilloso, ¿verdad? Los vimos salir ahí sí, pero por ejemplo para Tocopilla y Mejillones, que tienen centrales termoeléctricas a carbón, a ellos también les va a cambiar la vida, y tenemos que asegurarnos que eso se haga con justicia social también. Así es que esto tiene una bajada muy concreta de desarrollo económico para el país, de desarrollo social y ambiental. Y ahí yo siempre tengo que recordar que el Ministerio de Medio Ambiente obviamente está muy involucrado en la agenda de cambio climático, pero recordar que no solamente tenemos una crisis de cambio climático, sino también de pérdida de biodiversidad y de contaminación. Y por lo tanto tenemos que mantener las tres cosas, mirarlas de manera como holística, para que no te vayamos a tomar decisiones que nos ayuden con la crisis de cambio climático, pero empeore biodiversidad. El senador Durresti mencionaba turberas, y estamos a punto, diría, de terminar de tener una ley que va a proteger las turberas, y tal como yo dije en la primera sesión de la mixta, también yo esperaba en ese momento, y creo que se va a cumplir,
ese anhelo que yo tenía de demostrar de que esto se puede hacer con desarrollo sostenible. Podemos mantener empleos con cuidado del medio ambiente. Y les comento, y eso yo creo que es una tremenda señal de que efectivamente el desarrollo sostenible se puede, con un buen diálogo, producir en el país. En ese caso de las turberas, además se hizo con la ayuda de un comité científico que nos ayudó a acercar posiciones para que estuviéramos todos tranquilos. Y les comento que yo llegué más temprano a Valparaíso y estuve en la Universidad de Valparaíso, donde firmamos con la industria salmonera un acuerdo público-privado voluntario para la salida de 2 empresas salmoneras que hoy en día tienen concesiones en parques nacionales. Tenemos en 4 parques nacionales, van a salir de 3 parques nacionales con este acuerdo público-privado de manera voluntaria, y eso también es una demostración de que estos acuerdos son posibles, son positivos. Estaba todo el mundo muy contento, está la industria ampliamente salmonera ahí, sus trabajadores, los sindicatos, y también es una demostración de que cuando nos ponemos de acuerdo, que es lo mismo que hay que hacer a nivel internacional con 200 países, y aquí en el país también lo podemos hacer para darle un desarrollo sustentable a las industrias que tenemos. Gracias. Gracias, ministra. Le doy la palabra a senadora Isabel Allende. Sí, ministra, yo entiendo que lo que planteó el senador Durresti va a ocasionar ya votación separada y probablemente va a haber un rechazo, o por lo menos va a generar bastante problema, porque uno puede entender, pero lo que no se puede entender es que nos demos cuenta a ver, es cierto, está el proyecto Quimalo Aguirre, es bien trascendente para el país, que duda cada que se necesita una línea de transmisión, nadie lo duda, eso está claro. El tema es que uno no puede presentar un proyecto si ya hay una ley vigente y después entonces hacer la excepción posteriormente. Yo creo que eso, la metodología es poco adecuada, fuera más de que esto viene a través de la ley miscelánea. Entonces, yo creo que en ese sentido, ministra, lo que usted está diciendo es insuficiente, lo entendemos. O sea, no se hizo, no se contempló las transiciones, siempre hay que contemplar con una ley nueva, pero hacerlo con posterioridad, cuando ya se presentó el proyecto y se le hace la excepción, es algo irritante. Y yo entiendo que eso va a generar bastante ruido y nadie va a garantizar que eso va a ser aprobado. Y yo lo que entiendo que como país todos queremos, digamos, reforzar una línea de transmisión que la necesitamos. Pero la metodología suena poco adecuada. Yo creo que en ese sentido, no sé, a nadie se nos ocurrió, nadie lo pensó, pero hoy día el hecho de que no se nos haya ocurrido hacerlo con posterioridad, con la presentación del proyecto, estando esta ley vigente, es como bastante impresentable. No entiendo mucho cómo se puede justificar o qué vamos a hacer al respecto, sin querer dañar al país. Y yo en todo entiendo, te lo acabo de decir, mire, cuando tramitamos, y fui a una manifestación bastante poco grata en la Comisión de Medio Ambiente, el tema de las salmoneras. Se recordarán, por favor, que fue bastante ingrato y hasta insultos de por medio y, bueno, grandes manifestaciones, bastante, por supuesto, reforzadas por parlamentarios, digamos, muy interesados en marcar presencia, pero independientemente de eso, yo me alegro mucho que haya un buen acuerdo, pero en este caso me gustaría saber qué es lo que está pensando el gobierno, cómo lo va a abordar y qué es lo que piensa frente a una situación como esta. Ministra, no sé si hay algo que agregar a este punto. Entendemos que, bueno, se vota primero en la Cámara y después pasa al Senado. Senador Matías Huácar, antes. Sí, yo, presidente, respecto a esto, tengo un matiz de diferencia con lo planteado con el senador Durresti y la senadora Isabel Allende. Yo creo que los medios no pueden superponerse a los fines. Yo creo que si efectivamente la línea Quimalo Aguirre tiene por propósito principal ayudar a materializar la energía renovable y que todo lo que estamos hablando no quede en el discurso, sino que se pueda concretar, y el Ejecutivo, que el encargado de evaluar este tema con la IPRE y Hacienda, evalúa que efectivamente se requiere hacer una transición más allá de las que acordamos, la ley del SBAP, a mí me parece válido. No es la primera vez que en la ley de reajuste del sector público se plantean estas normas misceláneas. O sea, en ese sentido, seamos consistentes, se ha hecho en todas las leyes misceláneas, se ha hecho también
por todos los gobiernos. Se va a plantear también, y usted, presidente, es testigo, parte de la Comisión de Hacienda, para enfrentar el problema que tenemos con la ISAPRES, también con los prestadores privados, con los 6 millones de usuarios de FONASA que se atienden prestadores privados. Me parece que es un instrumento válido y lo importante es que se cumplan los fines. La ley de transición que yo acabo de mencionar tiene que ver también con la ley de transición mientras entra en vigencia esa línea de transmisión. Y yo me quedo bastante tranquilo con lo que ha dicho la ministra. No se refiere a ese proyecto en particular, sino que respecto de todos los proyectos. Y mientras las normas sean generales y abstractas y solucionen los problemas que tenemos y cumplan el objetivo, yo no le veo ningún problema. Bien, sí, creo que es un debate que se abre, así como tenemos un debate con el tema salud, me toca estar en la comisión, nos va a tocar darlo en la Comisión de Hacienda seguramente y en los días que vienen. Probablemente estaremos votando en la sala el día jueves y en una de esas hay controversias con lo que apruebe la Cámara y una eventual mixta, o sea, todavía queda, queda un debate que dar con este y otros temas relacionados con el reajuste. Sí. Lo que yo quería saber si efectivamente, okay, que estoy corroborando y me importa porque obviamente es un tema que nos compete, si efectivamente el momento que se presenta el proyecto ya estaba vigente la ley SBAP. Entonces, ¿cuánto tiempo hace que se sabía que venía este proyecto y hasta dónde, digamos, cabe o no cabe, o hasta dónde es correcto decir que esta excepción es post presentado el proyecto? Porque un proyecto se presenta sabiendo que está esta ley vigente, no sería lo correcto entonces decir con posterioridad le busco la excepción. Por eso que me gustaría ser precisa en esto. Ministra. El proyecto ingresó, si no me equivoco, como en octubre, pero tampoco me sé la fecha de cuándo ingresó este proyecto al sistema de evaluación de impacto ambiental. Pero recordemos de que un proyecto, una vez que se presenta, lleva un par de años preparándose para ingresar. Por eso es que parece razonable de que le demos un año de preparación, o sea, de un transitorio, porque lleva muchos años y en el fondo, claro, la ley entró en vigencia el 6 de septiembre, el proyecto ingresó un par de semanas después, pero se venía preparando por años. Entonces... Senadora Paulina Núñez. Sí, gracias, presidente. A ver, yo también estoy de acuerdo con que hay un año transitorio, digamos, para la adaptación, la ejecución y un largo, etcétera. Yo creo que al final, y lo hemos hecho en varios proyectos, estaba acordando, no sé, que nos costó tanto a propósito de la región, pero el que los camiones encarpados fueran quedando de lado y el transporte de los concentrados de minerales fuera hermético y de hecho nos demoramos un año precisamente porque hay un transitorio y ahora en enero estábamos hablando incluso con el ministro de Transporte poder hacer un hito de que parte de la fiscalización, ya sinceramente hay más del 90 cumplido porque bueno, por eso también opera ese año, ¿verdad? Nadie quiere ser condenado o multado, pero en este caso, y sin perjuicio, yo concuerdo ahí con el senador Walker que se suele hacer, ¿no? Lo de las misceláneas, a algunos puede gustar, no gustar, pero no es que estemos en una excepción a propósito de esta materia, pero sí siempre es mejor, y aquí a lo mejor esta es la pregunta, que en la discusión de la propia ley se presente este transitorio, como lo hicimos, por ejemplo, y ahí recordé rápidamente el tema del transporte hermético, ¿cierto? Entonces, que hacerlo en por muy miscelánea que sea y constante o de costumbre que sea el instrumento, en una ley de reajuste público. O sea, efectivamente, bueno, y así es la instancia que queda y el objetivo es este. Yo concuerdo que en este caso, ¿cierto? El fin es mayor y no estamos haciendo mayor excepcionalidad que lo que se hace siempre, pero claro, en una ley así que además costó tanto tiempo sacarla adelante y terminó con acuerdos, pero la verdad es que al principio no teníamos ese escenario. Haber ingresado o haber dejado establecido en la propia ley ese artículo transitorio que permitía hacerte un año de adaptación, digámoslo de esa manera. Esa es como mi única, no sé si aprehensión, pero el punto que quería marcar y también decir que creo que un año para poder dar como plazo y la ejecución y entrar en la ejecución de toda esta ley a mí me parece razonable. Gracias, presidente. Bien, sí,
No, lo que punto pasa más, es que senador es una Isabel. discusión que se va a dar, así que no tiene mucho sentido trasladarla, pero efectivamente me pone un poco inquieta, porque efectivamente estábamos vigentes el 6 de septiembre el SWAP, y esto se presentó el 23 de octubre. Entonces, claramente aparece que la excepción es para que el proyecto, digamos, eso es lo que creo que puede generar mucha molestia, y creo que son, o sea, aquí la falla vino y hay que reconocerlo entre todos, que no fuimos capaces de hacer un transitorio mientras tramitábamos el SWAP. Entonces, me da lo mismo, en el sentido que no venimos ahora a hacer escándalo cuando lo hemos hecho siempre, que en la ley de presupuestos se han presentado miles de misceláneas, y que eso es una cosa absurda, no tiene ningún sentido. No es el tema, no es lo ideal, pero debíamos haberlo hecho, lo reconocemos. Pero no haberlo hecho nos va a generar este problema, no va a ser el único proyecto, a lo mejor es el único que por eso se ve tan beneficiado, pero no, yo creo que deben haber más, pero el tema es, no pudimos preverlo en su momento, y ahora, claro, se considera hacer esto, creo que es poco presentable desde el punto de vista de los ruidos que genera, cuando lo ideal es que uno, cosas como este tipo, pudiese tener más bien la unanimidad, pues. Todo el mundo quiere tener una línea de transmisión fortalecida que permita que todas esas energías renovables realmente sirvan, que no queden ahí, que no pueden entrar al sistema porque no hay línea de transmisión. Eso lo vimos hace ya muchos años, digamos, y hace muchos años que estamos lamentando nuestra debilidad en la línea de transmisión. Senadora, Bien. sola para, perdón. Sí, no solo darle la última intervención, ministro, estamos cerrando, entonces aprovechar de No, solo cerrar el tema. para aclarar, la preocupación viene desde CONAF por el efecto que tiene algunos artículos del SVAP en la ley de bosque nativo. Tiene una de las ramificaciones es para proyectos que ingresa el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, pero hay otros temas, los cuales yo no le puedo dar los detalles, pero que tiene que ver con pequeños propietarios, o sea, tiene que ver con otros aspectos también de la ley de bosque nativo, ¿ya? Entonces, esto no está hecho el traje a la medida para ese proyecto, sino que tiene efectivamente impactos que no fueron previstos correctamente en su momento en la transmisión del SVAP sobre la ley de bosque nativo. Para dejar bien claro de que esto no es, tiene un impacto sobre este proyecto, pero es bastante más amplio. Muy bien, pues bueno, seguirá el debate. Agradecemos, ministra, la presentación y por haberse cumplido el objeto de la sesión. Esta se levanta. Gracias. Recording stopped.